No son pocas las menciones que el presidente Gustavo Petro ha hecho al programa político del liberal Alfonso López Pumarejo. De hecho, mucho antes de que fuera presidente, ya lo tenía como una clara fuente de inspiración. A ver, veamos la historia. Desde que se habla de reforma agraria en Colombia, ley 200, yo creo que antes había, porque Manuel Murillo Toro en el siglo XIX habló de reforma agraria, porque el Partido Liberal era consciente, o sectores, de que había una propiedad feudal sobre la tierra en Colombia. Bueno, esa historia, pero al final aparece la legislación, la ley 200 de tierras, López Pumarejo, y de ahí para acá. Aquí se necesita que esa memoria histórica vuelva incluso a los debates públicos. Y es que el episodio de López Pumarejo, que para mí ha sido el Roosevelt, pero frustrado, inacabado, es la violencia la que destruye esa intención. Pero porque es que Petro no deja de mentar a ese señor. ¿Quién era y qué hizo? ¿Y qué fue eso de la revolución en marcha? ¿Y por qué tiene relación con las reformas que Petro quiere sacar adelante? Para entender esta carreta hay que devolvernos unos años. En 1917 triunfa la revolución bolchevique en el mundo y eso despierta un espíritu comunista al tiempo de que se aviva una ola anticomunista para contener ese fervor. En los años 20 en Colombia se forman los partidos de izquierda, el Partido Social Revolucionario, el Partido Comunista, los movimientos sindicales y empezaron a organizarse y a salir. Fue cuando la clase dirigente colombiana conoció las primeras huelgas. Entonces el Estado, en plena hegemonía conservadora, en vez de abrir la democracia, expide la ley heroica, la ley 69 de 1928, que prohíbe los sindicatos, las huelgas, la lucha de clase y dice que habrá cárcel para quienes fomenten organizaciones obreras y populares. ¿Y cuál fue el ensayo práctico de la ley heroica? La matanza de las bananeras, que termina con el saldo incalculable de decenas de trabajadores del banano en el Magdalena asesinados ese 6 de diciembre de 1928. Entonces Alfonso López Pumarejo y sus cercanos aprovechan esa efervescencia social y dicen que el Partido Liberal debe prepararse para volver al poder. Los conservadores se rieron en su momento porque ellos eran poder hace 40 años, pero los liberales ya se habían pillado la división que tenían los godos. López Pumarejo los convence y lanzan un candidato que no tenía tanta resistencia en los conservadores, Enrique Olaya Herrera, y así se cae la hegemonía conservadora después de 40 años de gobierno. Llegan los liberales al poder. Olaya hace un gobierno de concentración nacional, como un frente nacional de la época donde estaban también los conservadores, pero el 7 de agosto de 1934 llega Alfonso López Pumarejo a la presidencia. Y dice de una, ¿qué cuentos de un gobierno de concentración nacional? Vamos a hacer un gobierno liberal porque se necesitan sacar adelante grandes reformas. Y así lo hizo. Lo primero que dijo fue Colombia para los colombianos. Un mensaje que contrariaba completamente el estilo de Olaya Herrera, que le había entregado a la Texas Petroleum Company y a la Gulf los yacimientos de petróleo del Catatumbo. Con él, todo el sindicalismo clandestino volvió a funcionar abiertamente, al igual que los grupos de estudiantes estudiosos del marxismo. Y esas bases perseguidas de la izquierda se volvieron lopistas. López Pumarejo dijo, vamos a hacer la revolución en marcha, y su mensaje se disipó por la radio, porque la radio acababa de llegar a Colombia en 1929, 5 años atrás. ¿Y qué era eso de la revolución en marcha? Pues bien, eso lo definió el mismo López Pumarejo diciendo que había que lograr por vías pacíficas lo que pretenden los revolucionarios por vías violentas. Y la revolución en marcha se materializó en un paquete de reformas que le entregó al Congreso en temas laborales, agrarios, tributarios y sociales. Y ahí es cuando empiezan las tensiones con el Congreso, con un Senado de mayoría conservadora presidido por Laureano Gómez. Ahí es cuando López entiende que le van a hundir sus reformas y no va a poder hacer nada, por eso llama a la gente a salir a las calles para presionar al Congreso. Así es que saca la reforma laboral adelante, la tributaria y la gran reforma constitucional, que le dio un giro total a la Constitución de 1886. Primero, porque estableció la libertad de conciencia, fundamental para que la enseñanza en Colombia no solo estuviera a cargo de comunidades religiosas, estableció las obligaciones sociales de quienes tenían propiedades privadas y dictó medidas de intervención económica del Estado. Es decir, que los ricos pudieran hacer la plata que quisieran, pero que el Estado tuviera derecho a intervenir sobre esos capitales. La derecha fundó la PEN con su periódico La Razón para defender el sagrado derecho de propiedad amenazado por el artículo de Constitución que reformó López. Pero el gobierno logró una manifestación multitudinaria el 1 de mayo de 1936 que le ayudó a sacar adelante varias de estas reformas. ¿Le suena parecido? Hay que lograr que este campesinado se exprese
reales en Colombia. En la movilización, en la manifestación, en la organización, en la creación de liderazgos, en la posibilidad de hacer las transformaciones reales de la tierra en Colombia, que por no hacerlas es que estamos hundidos en la violencia y el atraso económico y el raquitismo social y la pobreza y el hambre. Entonces, este gobierno de emergencia tiene que instalarse ya. Al final de ese primer gobierno, López Pumarejo logró que la Constitución Nacional fuera reformada, sacó adelante una ley tributaria moderna, la primera ley agraria, creó la Universidad Nacional y actualizó la educación pública, entre otras medidas. Por eso dejó una huella que todos los gobiernos, aún los más lejanos a su ideario político, han tenido que respetar. ¿Y usted cree que el presidente Petro es el heredero de López Pumarejo? Deje aquí sus comentarios y no olvide suscribirse a todas las redes sociales del Espectador.